Asambleísta Sobeida Gudiño. Gracias, señor presidente. Colegas asambleístas. Creo que el tratamiento del libro 3 de este proyecto del Código Orgánico Integral Penal se fundamenta en aquellos derechos de las personas privadas de la libertad dentro de un proceso penal que se encuentra contemplado en el artículo 77 de la Constitución, teniendo en cuenta que el sistema de rehabilitación social tiene como finalidad la prevención especial y perseguir la rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad. Esto significa salud, educación, trabajo dentro del Sistema Nacional de Rehabilitación. Gracias, señor presidente. Creo que es importante, decía, recoger del trabajo de la comisión y de sus integrantes el haber insertado en este libro 3 y en este Código Penal los jueces de garantías penitenciarias, que aseguran el principio de justicia, ya que estos serán quienes resolverán las sanciones disciplinarias y sobre el sistema progresivo, cerrado, semiabierto y abierto, que son los regímenes de rehabilitación social. Creo que era importante que por primera vez en la historia de este país, en tema del sistema penitenciario, se vea a quienes están privados de la libertad como seres humanos. No podemos seguir permitiendo que en las cárceles de nuestro país los seres humanos sean tratados como verdaderos animales encerrados en jaulas. Necesario entonces era haber debatido este Código Orgánico Integral Penal para decir que si estamos hablando de endurecer penas, que si estamos hablando de poder castigar todo tipo de delito que se comete en la sociedad, también tenemos que hablar del sistema penitenciario. Sin un sistema penitenciario no podríamos hablar de una verdadera rehabilitación social en el Ecuador. Siempre que hemos podido visitar las cárceles de este país, hemos visto las condiciones paupérrimas en las que pasan aquellas personas que cometieron un delito en la sociedad. Hemos visto los hacinamientos, hemos visto las condiciones infrahumanas en las que pasan estos seres humanos. Entendemos entonces que si hablamos, insisto, de endurecer penas, hablamos también de tener condiciones óptimas para el desarrollo integral de estos seres humanos que se encuentran privados de la libertad por haber cometido algún delito ante la sociedad ecuatoriana. Decirles también que algo importante que hay que recoger es que las medidas cautelares salen de este libro tercero para ser ubicadas en el libro segundo. Se las reubica a estas medidas cautelares para así constitucionalizarlas. El régimen de ubicación de la población penitenciaria creo que también es importante. Por primera vez estamos tratando dentro del sistema penitenciario en el Ecuador que las personas deben estar ubicadas dependiendo el delito que hayan cometido en la sociedad, dependiendo la peligrosidad. Y creo también importante dependiendo y estableciendo quiénes cometieron delitos y quiénes cometieron contravenciones. El Estado se compone de 3 elementos fundamentales: población, territorio y soberanía. Es la población quizás el elemento más importante, pues es la obligación del Estado el satisfacer o por lo menos proporcionarles los medios básicos para satisfacer sus necesidades de vida, los cuales al no verse cubiertas conducen al caos de la sociedad. El eminente desenlace es el incremento de la delincuencia común, por así decirlo, pues cabe mencionarse la existencia de otros tipos de delincuentes como los de cuello blanco y aquellos que se ven afectados por problemas psicológicos, cuyos actos no responden a la realidad imperante de la sociedad, sino a intereses bajos y mezquinos.
La Constitución también ha establecido y establece que las leyes deberán recoger la proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones, determinar también sanciones alternativas a las penas de privación de la libertad, de conformidad con la naturaleza de cada caso, la personalidad del infractor y la reinserción social del sentenciado, garantizando de esta manera como norma suprema y fundamental la consagración del derecho a la rehabilitación social, que tendrá como consecuencia inmediata la reinserción social y laboral del reo. ¿Cuál es la finalidad del sistema penal? El régimen penitenciario idealmente no tiene como finalidad la venganza social, ni excluir de la sociedad a una persona por su peligrosidad. No tiene por objeto que el Estado escarmiente al infractor a nombre de la víctima, sino más bien tiene por fin la rehabilitación del sentenciado, su educación y su capacitación. El objetivo que persigue el sistema penitenciario es la rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su reincorporación a la sociedad y a la prevención de la reincidencia y habitualidad con miras a obtener la disminución de la delincuencia. Pero no solamente hablamos de los derechos humanos o los derechos que tengan aquellas personas privadas de la libertad. El artículo 12 de este código también habla del derecho de las víctimas de las infracciones. Ahí también estamos hablando entonces de los derechos que tienen las víctimas que sufrieron cualquier tipo de infracción y que después de eso estas personas se encuentran cumpliendo una condena o están privadas de la libertad. El palpable deterioro del régimen penitenciario lo ha convertido en un infierno, como así lo denominan los internos de las diferentes cárceles del país. Antes que en un lugar donde deberían recibir diferentes terapias para conseguir la rehabilitación de los internos, quienes en vez de aprender artes y oficios, perfeccionan cada día más los conocimientos delictivos, lo que dificulta aún más el proceso de saneamiento de la delincuencia en la sociedad, pues bandas muy bien constituidas establecen nuevos contactos con los prisioneros. Estos pretenden salir lo más pronto posible para poner en marcha sus bien maquinados planes, haciendo uso de las leyes que no deberían existir o dilatando los procesos lo más que se pueda para poder cumplir con la condición de un año sin materia de juicio. Me atrevo a decir que en ningún estado funciona correctamente sin la pronta y pertinente ejecución de la ley, incluso por medio de la fuerza, la coacción, y es específicamente esta y la severidad o suavidad de las sanciones las que mantienen el orden. Si no lo es por convicción y principios morales, por lo menos lo será por temor al rigor de la ley. Es de trascendental importancia el implementar mejores medios para el sostén del sistema penitenciario, primordialmente para lograr la rehabilitación de los presos, que es un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado. Y eso es lo que se debe pretender con este libro tercero sobre la ejecución de las penas. El Estado en el pasado jamás le brindó la importancia, o por lo menos no se implementó una política que permita brindar un trato humano a quienes se encuentran privados de la libertad. Hoy se busca sistemas alternativos que aporten con el mejoramiento de las cárceles, que carecen de los más espacios de albergar a presos y que ofrecen condiciones infrahumanas. El Estado no pretende anular como seres humanos a los reos, sino que busca su rehabilitación y reincorporación en la sociedad y en el mundo laboral. Por lo tanto, creemos que el día de mañana, cuando nosotros tengamos en aplicación este código, el gobierno nacional y la política estatal tiene un papel fundamental de cambiar la realidad de los centros carcelarios del Ecuador. Nosotros creemos que la única manera de erradicar la violencia de la sociedad, de erradicar la delincuencia en la sociedad, será a través de tanto y en cuanto el esfuerzo sea suficiente de parte del gobierno y del Estado para poder devolverle a la sociedad personas que el día de ayer
estuvieron privadas de la libertad, resta un minuto. pero que el día de mañana son parte también de la sociedad ecuatoriana. Un minuto más, señor presidente. Creemos entonces que a través de este libro tercero del Código, lo que se estaba intentando es que las personas privadas de la libertad desde estos centros puedan ser también parte del aparato productivo del Ecuador. Felicitar una vez más a la comisión por el gran esfuerzo que han hecho, y creo que también felicitarnos a los asambleístas que hagamos las observaciones coherentes y correctas para tener el día de mañana un código que vaya a garantizar la vida, el derecho de las víctimas, pero que también garantice la vida y el derecho de quienes están privados de la libertad. Muchas gracias, señor presidente.